es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, Shakespeare y el otro, capítulo 2, Otelo, el moro de Venecia. Un estudio sobre la otredad en la obra Otelo de William Shakespeare puede ser abordado desde varios ángulos. En esta ocasión se pretende hacer énfasis en el desdoblamiento, tanto del protagonista Otelo como del resto de los personajes principales. Es a partir de esta condición dual de los protagonistas que el personaje de Iago, tomando ventaja de la misma, va tejiendo la trama hasta su trágico desenlace. Resulta pertinente referirse a una de las variantes planteadas por Joshua Wexler del concepto de alterity o alteridad, en la que, siguiendo la lógica lacaniana, menciona el desdoblamiento. El inconsciente nos proporciona un ejemplo de la posibilidad de ser uno mismo, el otro en la tensión que existe entre el sujeto y el ego. El otro que soy yo. Recordemos también el concepto de alma que desarrolla Platón en Fedro. La misma está representada por un carro alado conducido por una auriga y dos caballos. Uno representa al bien, la virtud, lo elevado, mientras que el otro es lo terrenal, los bajos instintos, el vicio. Cuando la auriga no logra mantener el control de este último, el carro se destruye. La cuestión del doble como concepto en psicología resulta sumamente relevante en este caso también. Fue David Maldavsky quien sostuvo que la espacialidad psíquica puede ser inferida por la producción proyectiva de diferentes espacialidades manifestadas. El término mediador entre la espacialidad psíquica y su producto exterior es la proyección, entendida no como un proceso defensivo, sino como un modo de configurar, de darle forma a la realidad para un ego. El autor parece querer decir que el ego, para lidiar con los conflictos, acaba por encontrar un refugio en su propia supervivencia. El ego, por así decir, se sostiene y se mantiene a través de un proceso de identificación que podemos llamar el doble o el doppelganger. Así, el doble aparece en la clínica como una seguridad contra la destrucción del ego, disfrazado por proyecciones. La primera referencia al concepto de doble la hizo Otto Rank, citado por Freud en el texto Lo Siniestro, en alemán Das Unheimliche. Freud investigó el uso lingüístico de la palabra unheimlich, siniestro, que es lo opuesto de heimlich, que quiere decir familiar. Freud recuerda que unheimlich se define como misterioso, sobrenatural, que despierta terrible terror. Es el nombre de todo lo que debería haber permanecido secreto y oculto, pero salió a la luz. Aclarando, Freud trae a tono la idea de que el significado de la palabra Heimlich se desarrolla en la dirección de la ambivalencia hasta que finalmente coincide con su opuesto, unheimlich. La cuestión del doble, entonces, se relaciona íntimamente con el tema de lo siniestro, ya que el proceso identificatorio se configura en el sentido de la ambivalencia, entre lo desconocido y lo conocido. Freud refiere que el doble está marcado por el hecho de que el sujeto se identifica con otra persona, de tal forma que queda en duda sobre qué es su yo, self, o sustituye su propio yo, self, por un extraño. En otras palabras, hay una duplicación, división e intercambio del yo, self. Si volvemos a la obra, según Marianne Novi, la forma en que se presenta Otelo es doble desde el principio de la representación. Por un lado, el protagonista es considerado por las autoridades venecianas como all in all, sufficient, full soldier, perfect soul. Ocupa el cargo de general en el ejército de Venecia durante la guerra contra los turcos y se casa con Desdémona, una mujer que destaca por virtud y hermosura. Pero antes de conocer todos estos rasgos del protagonista, es Iago, en diálogo con Roderigo, quien presenta al auditorio a otro Otelo, contracara del anterior y basado en el estereotipo racial, ideología que, según indica Adelman, estaba visible en cada rincón de Venecia. Iago y Roderigo se refieren con epítetos como Old Black Ram, Devil, Barbary Horse, Lascivious Moor, entre otras palabras, que lo retratan como una persona impulsiva, lasciva, pasional, reflejo fiel de la barbarie. Your heart is burst. You have lost half your soul. Even now, very now, an old black ram is tapping your white hue. Arise, awake the snorting citizens with the bell, or else the devil will make a grandsire of you. Arise, I say!
Otelo desposa a Desdémona sin el consentimiento de su padre, Brabantio, que Iago y Roderigo despiertan de su sueño al grito de Because we come to do you service, you think we are ruffians. You have your daughter covered with a Barbary horse. Brabantio entonces le pide explicaciones a Otelo, pero este se muestra confidente y hábil haciendo uso de la condición de outsider a su favor para lograr disculparse ante los presentes mediante un recurso retórico clásico, la apelación a la modestia, y poder captar la atención del auditorio. Rude am I in my speech and little blessed with the soft phrase of peace. Para luego acabar con un discurso magistral donde cuenta todo lo que tuvo que sufrir y cómo pudo sobreponerse para llegar a ser quien es, logrando así conmover a los presentes. De esta forma consigue trastocar su condición de outsider y el prejuicio racial que a Brabantio le impide creer que su hija, A maiden never bold, of spirit so still and quiet that her motion blushed at itself, and she, in spite of nature, of years, of country, credit, everything, to fall in love with what she feared to look on, haya concedido por voluntad propia una boda, against all rules of nature. es decir, en contra de todas las leyes de la naturaleza, con un outsider racial y hasta religioso. Será el propio Iago quien confiese su condición de doble a Roderigo. I am not what I am. Yo no soy el que soy. Recordemos la respuesta que Dios le da a Moisés en el pasaje bíblico en el libro del Éxodo capítulo 3, cuando este último le pregunta quién es. Y Dios responde, yo soy el que soy. Así suele traducirse en español, que es en definitiva lo opuesto a lo que dice Iago, mostrando así, podríamos decir, su lado oscuro, su lado satánico. Pero volviendo al pasaje de la Torá, las palabras de Dios, el soy el que soy, es una mala traducción del griego. En hebreo la traducción correcta sería yo estoy siendo lo que estoy siendo, o yo estoy siendo el que estoy siendo. Y esto es interesante, no hay una esencia estática, sino que fluye, que está en un perpetuo devenir. Iago es subordinado de Otelo y se le ha negado el rango de teniente, que fue ocupado por Casio, ya que éste contaba con una educación superior y mayor estatus social. Además, Casio representaba el modelo de belleza masculina dominante. The knave is young, handsome, and hath all those requisites in him that folly and green minds look after. Como podemos ver, es la envidia lo que impulsa a Iago a tramar sus planes malvados. 3 great ones of the city in personal suit to make me his lieutenant half cap to him. And by the faith of man I know my price, I am worth no worse a place. But he evades them, and none suits my mediators. For certes, says he, I have already chose my officer. And what was he, forsooth, a great arithmetician, one Michael Cassio, a Florentine. El procedimiento de estos consistirá, mostrando siempre su lado bueno frente a los demás, en tratar de revelar el lado oscuro de sus víctimas y que en ellas, ya desdobladas, se logre imponer el otro. En su libro Las estrategias del Satán, Mario Sabán afirma que un alma desequilibrada necesita desequilibrar a otra. Al no tener un proyecto personal o al verse frustrado, comienza a agredir a los demás. De este modo, la agresión hacia los otros se convierte en el sentido de su existencia. Es decir, las agresiones son el modus vivendi y el modus operandi de un alma que deposita las energías en agredir a los demás. ¿Y cuál será el modo en que va a operar Iago? El mismo que utilizó la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente encuentra sola a Eva, que representa la dimensión racional y lógica, y así es como la puede seducir. La mente racional y lógica puede ser seducida porque no tiene la intuición, que es lo que representa Adán, ya que la intuición hubiera sospechado de la serpiente, pero la inteligencia comprendió el razonamiento de la serpiente. Pero cuidado, así como la inteligencia necesita de la intuición para no caer en el engaño, que puede ser introducido a partir de un pensamiento lógico y racional, por eso es que la serpiente se encuentra con Eva cuando estaba sola, la intuición necesita de la inteligencia para no caer en la locura. Primero le va a tocar el turno al propio Casio. Es persuadido por Iago para que se emborrache y Casio, que al principio se niega a beber, Not tonight, good Iago. I have very poor and unhappy brains for drinking. I could well wish courtesy would invent some other custom of entertainment. luego cede y ambos lados del personaje entran en conflicto imponiéndose el lado vicioso que lo arrastra hacia la perdición. Entonces entra en escena Otelo e incorruptible despoja a Casio de su cargo. Cassio,
I love thee, but nevermore be officer of mine. Pero esto para Iago no será suficiente. Adelman esboza una teoría a partir de los estudios analíticos de Klein acerca de la envidia, en la cual para Iago el deseo de estropear siempre prevalece sobre el deseo de poseer. Entonces va a intentar revelar la otredad en Otelo, implantando en él la inseguridad y haciendo que el Otelo outsider, que responde al estereotipo de Moro, al que despectivamente se refería Iago al comienzo, se imponga. Para ello, Iago tratará de despertar en él el mismo sentimiento de envidia porque su objetivo es hacer que todos los que lo rodean sean tan desagradables como él. Curiosamente, Iago es capaz de ver el lado bueno de Otelo. The Moor is of a free and open nature that thinks men honest that but seem to be so, Y de él se va a aprovechar. and will as tenderly be led by the nose as a scissor. Otelo está convencido de la virtud de Iago. And for I know thou art full of love and honesty, and waste thy words before thou givest them breath. Pero este le hace creer que Casio y Desdémona son amantes, lo cual pone en contraste las características de outsider de Otelo, negro, moro, de dama dura, con las de insider de Casio, blanco, cristiano, joven, lo que lo convierte a primera vista y para los parámetros de la época en mejor candidato para Desdémona de semejantes características. Ahora bien, para el caso de Desdémona es necesario que Iago construya también frente a Otelo un lado oscuro, su opuesto, y lo va a ir haciendo por intermedio del lenguaje. I took you for that cunning whore of Venice that married with Othello. En ningún momento de la obra ella muestra o actúa según la imagen diabólica que Iago acaba por crear de ella, pero el hecho está en que, dentro del marco de la obra, la complejidad de los personajes admite que tengan dos caras, razón por la cual Otelo cae en el engaño, porque de lo contrario, ¿cómo sería posible convencer a alguien de un modo tan cabal que una persona es en realidad su opuesto? Si comparamos con The Taming of the Shrew, en el capítulo anterior, todos ven a Catherine como outsider y se sorprenden cuando ella actúa ceñida al modelo femenino dominante, es decir, suponen una identidad única y lo interesante es cómo ésta se subvierte. En Otelo, sin embargo, la condición de doble identidad es propia de los personajes y es parte esencial de la trama. La prueba final por la que Otelo se va a convencer de la infidelidad de su esposa estará dada por un pañuelo. Pero antes, Iago tiene que poder generar la desconfianza en Otelo, y lo logra. Otelo comienza a debatirse con su doble y sabe bien lo irremediable del asunto. Now, forever, farewell the tranquil mind. Farewell content. Farewell the plumed troops and the big wars that make ambition virtue. Oh, farewell. Farewell the neighing steed and the shrill trump, the spirit-stirring drum, the ear-piercing fife, the royal banner, and all quality, pride, pomp, and circumstance of glorious war. And oh, you mortal engines whose rude throats the immortal Jove's dread clamours counterfeit, farewell Othello's occupations! Ahora su negritud, a diferencia del discurso que da a Brabantio en el primer acto, se vuelve una condena. My name, which was as fresh as Dion's visage, is now begrimed and black as mine own face. La cuestión de los celos en Otelo no es casual, ya que como indica Novi, haciendo mención al texto A Geographical History of African, donde se ofrece una descripción de africanos y moros, no hay nación en el mundo que esté tan sujeta a los celos. Para ellos es preferible perder la vida que sufrir la deshonra a causa de sus mujeres. El significado del pañuelo para Otelo también es doble. Varía a lo largo de la obra. Recordemos la escena en el tercer acto cuando Otelo empieza a desconfiar. Las dudas lo invaden y de un momento a otro Desdémona entra en escena. No lo ve bien y le pregunta qué es lo que le aqueja. A lo que Otelo responde: I have a pain upon my forehead. Entonces Desdémona replica: That's with watching. Oh. 'Twill away again. Let me but bind it hard. Within an hour it will be well. Your napkin is too little, let it alone. En ese momento Desdémona deja caer el pañuelo, ya que, como podemos ver, Otelo lo desprecia. Le parece nimio, insignificante.
Sin embargo, el mismo pañuelo adquiere, para el propio Otelo, una importancia suprema, ya que, como más adelante recordará, fue el primer regalo que le hizo a Desdémona y tiene toda una historia familiar y supersticiosa detrás. That handkerchief did an Egyptian to my mother give. She was a charmer and could almost read the thoughts of people. She told her while she kept it, 'twould make her amiable and subdue my father entirely to her love. But if she lost it, or made a gift of it, my father's eye should hold her loathly, and his spirit should hunt after new fancies. She, dying, gave it me, and bade me, when my fate would have me wife, to give it her. Y será la prueba que confirme a los ojos de Otelo y, por la mediación de Iago, la infidelidad de Desdémona, dado que aparece en manos de nada más y nada menos que Casio. Pero el pañuelo también, como prueba, es doble. Cuando Otelo, ya invadido completamente por su doble, estrangula a Desdémona en su lecho matrimonial, Emilia, que fue quien recogió el pañuelo y se lo dio a Iago, en una actitud servil y sumisa, se da cuenta al ver el pañuelo de que todo había sido un engaño perpetrado por su marido. Entonces, su personaje también se desdobla y confiesa la verdad. Es decir, el pañuelo, para Emilia, era la prueba de que Desdémona nunca le fue infiel a Otelo. En ese momento, frente a Otelo, Graciano y Montano, Emilia hace que el lado maléfico de Iago salga a la luz. Y es entonces cuando éste deja de ser el personaje frío y calculador y, por el contrario, al verse descubierto, hiere mortalmente a Emilia en una acción meramente impulsiva. Las dos caras de Iago son finalmente visibles, no para los espectadores, para los que siempre lo fueron, sino ante los demás personajes. En conclusión, el vicio y la virtud son dos fuerzas que están en uno mismo, en lucha constante para lograr imponerse sobre la otra. A diferencia de lo que sucedía en The Taming of the Shrew, donde la construcción de la otredad se hacía de modo performativo, era una cuestión exterior. Aquí la otredad actúa desde el interior. Como sostiene Platón en la alegoría del carro alado, la misión del auriga, símbolo de la razón, es mantener ambas fuerzas en su lugar, en equilibrio. De lo contrario, perderá las alas y puede terminar como lo hizo Otelo, cometiendo un crimen monstruoso contra una mujer. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.